finalmente la Junta Directiva, en su mayoría, unánimemente, ha decidido no secundar el paro convocado para el domingo. ¿Cómo ha sido la votación? Bueno, primero hemos tenido evidentemente una ronda de puesta en común de las opiniones generales, todos hemos coincidido y finalmente lo que hemos es concretado a mano alzada el no secundarlo. Bueno, es que no entendemos que sea responsable el hacer un paro en este momento, no es responsable para nuestras empresas, no es responsable para la sociedad y no es responsable para cómo está, creemos, la situación actual del país y por lo tanto creemos que la solución es seguir negociando, seguir hablando con el Ministerio. Como sabéis, la Federación es parte del Comité Nacional y creemos que ese es el cauce y la interlocución válida para resolver conflictos y no parando. ¿Se trabaja a pérdidas? Pues realmente eso dependerá de cada empresa. Realmente una de las grandes batallas que se están llevando en este diálogo es el coste, ¿no? O sea, el coste mínimo. Los costes en cada empresa son distintos y nadie puede generalizar ni abanderar que una empresa esté yendo a pérdidas o no, porque eso es algo muy, muy particular. Bueno, en marzo lo que creo que pasó es que no hubo la respuesta o la defensa necesaria que tuvimos los que queríamos trabajar. Y eso sería una de las solicitudes más importantes que tenemos hoy, ¿no? Hay libertad total para aquel que quiera no ejercer su trabajo o hacer un paro, pero debería de ser igual de igualitario para aquel que sí que quiere trabajar. Y esa defensa del que quiere trabajar es el que tiene que, y sabemos de quién depende, y esa es la solicitud que hacemos. Si nos dejan trabajar, los que hemos dicho que no queremos secundar el paro, pues no tiene por qué haber ninguna escasez de nada. Creo recordar que el pasado mes de marzo esta plataforma